Hablarles hoy sobre la resurrección de Cristo. ¿Verdad o ficción? Quiero aclarar algunas cosas. Yo sé que posiblemente todo lo que hable aquí ustedes ya lo sepan. No importa. Es bueno siempre refrescar la memoria, ¿no es cierto? Y ciertamente no voy a convencer a nadie de que Jesucristo vive, ¿ok? Pero de todas maneras siempre es bueno que ustedes recuerden o tomen ese conocimiento para, una vez más, compartirlo con otras personas. Miren, la clave es compartir la buena nueva de Jesucristo con otras personas. Y yo sé, mucha gente dice, bueno, pero si yo apenas sé lo que dice Génesis, yo sé nomás lo que dice Juan 3:16, todo lo que sé. No importa, no importa. Usted sí sabe algo, usted sí sabe cómo Dios ha trabajado en su vida. Y ese testimonio, muchas veces, es más fuerte que cualquier cosa que usted pueda, cualquier versículo que usted pueda mencionar en la Biblia. ¿Okay? Nunca, jamás usted se amedrente pensando, o se le dé miedo o temor pensando, bueno, pero yo no soy teólogo, no soy pastor, no conozco la Biblia mucho. No importa. Usted sí conoce su vida, usted sí conoce su experiencia con el Señor, usted sí conoce lo que Él ha hecho en su vida. Cuando usted habla de eso, mire, eso es profundo y es tremendo y es poderoso. ¿Okay? Así que los animo a que nunca se sientan, porque yo sé que a mí me ha pasado, gente que me dice, bueno, pero ¿a quién le voy a hablar a eso? De penitas sé un poco yo. ¿Okay? No importa, su testimonio es muy fuerte. A mí me han dado, antes de que yo me convirtiera, muchas personas, especialmente una persona particular, me dio su testimonio y al principio yo dije, bueno, no es gran cosa, pero sí pesa el testimonio de otra persona. Así que entonces, como pastor, lo que más me gusta, una de mis metas más importantes es dar herramientas a las personas que me escuchan. Será porque tengo alma de maestro, quién sabe. Dar herramientas a las personas que me escuchan para defenderse, para tener para ellos, pero también para defenderse y para pasar a otros. ¿Okay? Es importante que sepamos qué es lo que está pasando. La resurrección de Cristo, ¿verdad o ficción? Y si tienen ahí sus Biblias, por favor, pueden ir a Juan, el Evangelio de Juan. Voy a mencionar unos cuantos, pero en particular Juan 20, del 1 al 10. ¿Okay? Juan capítulo 20, vayan buscando ahí, del 1 al 10. En estos días, justamente yo pensaba que en el mundo hay dos eventos, ¿no es cierto? Dos eventos donde la gente se acuerda de Jesús. 2 veces al año. Uno, el primer vez de Navidad, ¿okay? Con Santa Claus. ¿Okay? Y el segundo es el día de resurrección, o Pascua, ¿okay? Con la coneja. ¿Alguna vez yo vivo, como ustedes saben, en una finca, vivimos mi esposa y yo y mi hijo, tenemos animales. ¿Okay? Quiero preguntarles, ¿alguna vez han visto una coneja que ponga huevos? porque yo no he visto todavía, ¿ok? Para que ustedes vean, ¿okay? El mundo en que vivimos y cómo ve el mundo las cosas. Pero bueno, 2 veces celebra el mundo a Jesucristo, en Navidad y en Semana Santa o en la Pascua. Antiguamente la Semana Santa era muy distinto, ¿okay? La gente tenía una actitud de recogimiento, de agradecimiento. Sin embargo, hoy vemos en general esta celebración de Semana Santa o de Pascua no pasa de ser mucho más, particularmente, y no me gusta decir esto, pero lo tengo que decir, particularmente en nuestros países, no pasa más de ser una celebración o una oportunidad de tener unos días para dedicarlos a descansar, para ir a la playa o salir de la ciudad y disfrutar de unas pequeñas vacaciones. La realidad es que la importancia que esta fecha tiene para el mundo es mínima. Y por supuesto, eso se espera del mundo, ¿no es cierto? Pero lo triste es que hay muchos cristianos, aunque se dicen religiosos, ¿okay? Que no tienen, ya sea porque no tienen la información correcta del significado de la Pascua, o tienen la información correcta y por cualquier razón deciden no prestarle mucha atención. Hay muchos cristianos así. Por otra parte, hay también cristianos que despliegan una actitud de desinterés, una actitud de apatía. Una actitud de que, bueno, yo me merezco, Dios murió en la cruz por mí, está bien, yo me merezco que haya muerto en la cruz. ¿Okay? Tienen esa actitud, como hay muchos jóvenes hoy, ¿no es cierto? Yo merezco que mis padres trabajen, me den casa, ¿Okay? Lo bueno es que para la mayoría de los cristianos, como nosotros,
la Semana Santa, y particularmente hoy, el Domingo de Resurrección, es la base. La base. ¿Saben lo que es la base, no es cierto? La fundación. En una casa, cuando uno hace una casa, ¿qué hace primero? ¿El techo o la base? La base. ¿Okay? Yo no veo ningún constructor, nunca he visto ningún constructor que empiece por el techo. ¿Okay? La base es lo que mantiene toda la casa. ¿Okay? Para los cristianos, la Semana Santa y en particular el día de hoy, yo diría que ciertamente el Domingo de Resurrección es la base y el centro fundamental del cristianismo. Nada más y nada menos. La resurrección de Jesús es el fundamento y el pilar de la fe cristiana. Hoy recordamos ese día increíble, glorioso, maravilloso y todo lo que usted quiera, en donde Cristo vence a la muerte, resucitando al tercer día, como dijo que iba a hacer. ¿Okay? Él anunció que él iba a resucitar al tercer día. Pero también hoy hay quienes se preguntan, ¿ocurrió realmente esto de la resurrección de Jesucristo? ¿Se levantó realmente Jesús entre los muertos? Y en cierta manera entendemos eso, ¿no es cierto? Aquí no estoy seguro que aquí y en el mundo entero no hay nadie que haya visto a alguien resucitar, aunque hay historias y todo eso, pero eso son fábulas. Nadie, ningún ser humano, excepto por este evento, vio a alguien resucitar. Así que uno entiende hasta cierto punto esa dificultad que tienen las personas hoy en día aún. ¿Okay? ¿Y por qué este es un evento tan importante? Pablo declara en la carta a los Corintios, a los cristianos de Corinto, en 1 de Corintios 15, del 14 al 19, no tienen que buscarlo, pero lo pueden anotar si quieren. Miren lo que dice Pablo. 1 de Corintios, capítulo 15, versículos del 14 al 19. Él dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Básicamente lo que está diciendo es, si Dios nos resucitó, vámonos a la playa a tomar cerveza, ¿okay? Y a disfrutar del sol. Estamos perdiendo tiempo aquí hablando de Cristo, viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia, orando. No importa nada de eso, estamos perdiendo el tiempo. ¿Okay? Si Cristo nos resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Y no solo eso, sino que nuestra fe es en vano, nuestra fe no sirve. Y estamos siendo testigos falsos. Todo el mundo aquí sabe lo que es un testigo falso, ¿no es cierto? Testigos falsos de Dios, ya que hemos dicho, eso es lo que proclamamos todos los cristianos, y si no lo proclamamos, lo tenemos que proclamar, que Dios resucitó un día como hoy, hace 2000 años atrás. La verdad es que ningún erudito, ningún estudioso, ninguna religión de hoy va a negar a Jesucristo. ¿Okay? Ellos no niegan que Jesucristo fue una figura histórica, ¿okay? Que vivió hace aproximadamente 2000 años, que fue un gran maestro, que hizo milagros, bla, 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 y que fue crucificado en una cruz romana por el crimen de blasfemia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay evidencia, y hay evidencia concreta. Sin embargo, Jesucristo fue mucho más que eso. ¿Okay? No se quede con que, sí, él fue un personaje histórico. Fue mucho más que eso, mucho más que eso. Más que una figura histórica. Y los cristianos lo sabemos, o si no, tenemos que saberlo. ¿Okay? No acepte usted que Jesucristo nomás fue una figura histórica. Muchas de las otras religiones es lo que dicen, fue un profeta. Los testigos de Jehová estaban hablando esta mañana. Ellos piensan que Jesucristo es una creación, que Dios creó a Jesucristo como creó a Adán. Y eso no es lo que dice aquí. ¿Okay? Si tienen sus Biblias entonces, si ya no lo han hecho, por favor, busquen ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y voy a comenzar a leer del versículo 1 al 10. Miren lo que dice. Dice, en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién era ese? Juan. ¿Okay? Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Imagínense, pero Pedro estaba un poquito más grande que Juan.
Pero el otro discípulo, es decir, Juan, estaba más joven, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario es lo que iba en la cabeza, lo que había puesto a Jesús en la cabeza, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos los suyos. La resurrección de Jesucristo es realmente el evento clave. Vuelvo a repetir, la base, lo que usted quiera llamarlo. Sin la resurrección de Jesucristo no tenemos nada. Por favor, no se le olvide eso. No tenemos absolutamente nada y estaríamos perdiendo nuestro tiempo. El problema principal para los incrédulos tiene que ver con la resurrección de Jesús, justamente con el evento que le estoy diciendo. Eso es lo más importante. Es en ese tema, en el tema de la resurrección, en particular, en donde se han enfocado muchos en la resurrección de Cristo. Durante la historia del cristianismo han surgido teorías, y tal vez algunos de ustedes han escuchado algunas de ellas. Algunas son cómicas, Todas son mentiras, pero algunas son hasta cómicas. Una de ellas es la teoría del desmayo. ¿Okay? Se la conoce como la teoría del desmayo. Esta teoría dice que Jesús no murió en la cruz, sino que solamente sufrió un desmayo. ¿Okay? Los soldados pensaron que estaba muerto, por lo tanto lo bajaron de la cruz y lo llevaron a la tumba. Y en la tumba Jesús se despertó de su desmayo y se recuperó de sus heridas, y al tercer día salió de la tumba. Así como esta teoría intenta explicar el origen de la creencia de la resurrección. ¿Tiene validez esa teoría? Por supuesto que un categórico no. ¿Okay? La Biblia es clara en decirnos que Jesús murió en la cruz, Juan 19, 30, 33. Juan 19, 30, 33. Claramente nos dice que Jesús murió en la cruz. Además, un soldado romano traspasó con una lanza el costado izquierdo del pecho de Jesús, más o menos por aquí. Juan 19, 34. No lo estoy diciendo yo. Quiero darles aquí evidencia, ¿ok? Evidencia bíblica. Si suponemos que Jesús todavía no estaba muerto, después de que le clavaron la lanza, o mejor dicho, después de que fue clavado en la cruz, la lanza lo hubiera acabado del todo. Por último, Pilato se aseguró que Jesús estaba muerto antes de entregar el cuerpo a José de Arimatea. Marcos 15, 43 al 45. Y le estoy dando toda esta información para que ustedes chequen, ¿ok? Para que ustedes no digan, el pastor está inventando esto. No, esto es evidencia. Así que no cabe duda que Jesús murió en la cruz. La premisa principal de esta teoría del desmayo es falsa. Jesús no sufrió ningún desmayo. Por lo tanto, podemos descartar esta teoría como una posible explicación. Otra explicación que dan los duros de corazón, los que no quieren aceptar que Jesús resucitó, es que los discípulos entraron a la tumba de Jesús y robaron el cuerpo de Jesús. Después los discípulos proclamaron al pueblo que Jesús era el Cristo y que había resucitado. Esta explicación tampoco es razonable. Y aquí estamos hablando de cosas razonables y lógicas, ¿ok? No estamos inventando. Tampoco es razonable. Porque en primer lugar, tenemos que recordar que los discípulos, ¿qué pasó con los discípulos después de la crucificación? Estaban llenos de temor. Porque eran discípulos de Jesús. Ellos pensaron, bueno, ahora van a venir. Mataron a Jesús, van a venir después atrás del nuestro. ¿Okay? Estaban atemorizados, estaban escondidos. En ese momento lo único que tenían en sus mentes era salvar sus propios pellejos, como dicen, salvar sus vidas. ¿Okay? Es ilógico pensar que estos mismos hombres, llenos de miedo, de temor, hubiesen planeado algo tan arriesgado. Además de eso, la tumba estaba muy bien vigilada por una guardia de varios soldados. Mateo 27, de 62 a 66. Y les digo algo sobre los soldados romanos. Yo no sé cuántos de ustedes saben eso. Una de las razones por las cuales el Imperio Romano tuvo tanto suceso, ¿adivinen por qué?
por el ejército romano, que estaba dejado que a un soldado o soldados que quedaban a cargo de un prisionero. Adivinen qué pasaba si ese prisionero se escapaba o si algo pasaba que mataban a los soldados. ¿Ok? Y yo no sé ustedes, pero si yo hubiera estado controlando ahí la tumba de Jesús, hubiera hecho lo posible para no dejar que nadie entrara. Así que otra ridiculez, que estos factores nos dicen que este plan tan arriesgado no hubiera funcionado, de los discípulos. Algunos dicen que las autoridades romanas y judías, o José de Arimatea mismo, tomaron el cuerpo y después se lo llevaron. De esta manera tratan de explicar el hecho de que la tumba estaba vacía. ¿Tiene sentido esta explicación si las autoridades tenían el cuerpo? Lo único necesario para acabar con la idea de la resurrección, ¿qué era? Mostrar el cuerpo muerto de Jesús. ¿Okay? Pero no había cuerpo. En ese momento, si ellos muestran el cuerpo de Jesús muerto, se acaba el cristianismo. se acabó todo. ¿Okay? Pero no pudieron hacer eso. Las mismas autoridades sabían que la tumba estaba vacía. Mateo 28, 11 al 15. Otras teorías dicen que las apariciones de Cristo después de su resurrección fueron alucinaciones. Yo no sé ustedes cuántos ustedes saben qué son alucinaciones. Yo como psicólogo sé lo que es una alucinación, pero básicamente ver cosas que no están ahí. ¿Ok? Los discípulos verdaderamente creyeron que Jesús había resucitado, pero en realidad eran solamente alucinaciones, es lo que estaba diciendo. La dificultad con esta explicación es el hecho de que en una ocasión, y eso está con evidencia, Jesús resucitado se le apareció, escuchen bien, a más de 500 personas. Es lo que dice 1 Corintios 15, 6. ¿Okay? ¿Por qué señalar esto? ¿Por qué digo esto? Porque una alucinación es algo subjetivo. ¿Y qué quiero decir con esto? Típicamente, la alucinación, y sí pasa, pero le ocurre solamente a una persona. ¿Okay? No hay manera en este mundo, es casi imposible que 500 personas experimenten la misma alucinación al mismo tiempo. Eso no sucede jamás. ¿Okay? Por lo tanto, las apariciones de Cristo no pueden haber sido alucinaciones. He leído inclusive, y esto ya entra en la parte cómica, algunos que dicen que Jesús tenía un hermano gemelo. Un hermano gemelo. Estas personas afirman que el hermano gemelo de Jesús, por supuesto, solamente Jesús sabía que existía este hermano gemelo, que nadie más. Fue el que murió en la cruz. Al tercer día, el hermano gemelo de Jesús se aparece a sus discípulos y les proclama que él era el que murió. No hay nada de evidencia en toda la historia que diga que Jesucristo tenía un hermano gemelo. ¿Okay? Creo que esta teoría, más que nada, o más que ninguna otra teoría, nos demuestra hasta los extremos que recurren a aquellos que no quieren creer en la resurrección. Y mira, alguien que conozco decía siempre, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Okay? Y estamos viviendo ahora, políticamente hablando, ese tiempo. ¿Okay? Usted le puede mostrar a alguien la verdad en su cara. Y siguen insistiendo en que no, eso no es lo que dice ahí dice otra cosa. Así que el que no quiere ver, no quiere ver. El problema fundamental con todas estas explicaciones es que son incapaces, todas estas cosas que les he dicho, estas teorías, son incapaces de explicar dos hechos importantísimos. Número uno, la tumba vacía. La tumba vacía. Número dos, el origen de la fe cristiana y la creencia en la resurrección de Jesucristo. No tienen cómo explicar eso. Para que la teoría sobre la resurrección, ¿no es cierto?, sea razonable o sea probable, tiene que explicar adecuadamente la tumba vacía y el origen del cristianismo. El origen, la base, como dije hoy, del cristianismo es, y la fe del cristianismo está basada en la resurrección. No hay quien lo explique. La tumba estaba vacía y el cristianismo y la fe cristiana surgieron precisamente porque Jesús se levantó de los muertos. En 1 Corintios 15, del 3 al 6, ¿okay? 1 Corintios 15, del 3 al 6, miren lo que dice Pablo otra vez. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, ¿okay? Y otros ya duermen. Cuando Pablo escribió esto en sí era un tipo de credo que se decía, ¿no es cierto? Pero cuando esto fue escrito, todavía había gente viva que había visto a Jesús resucitado caminando por ahí, vivo. ¿Okay?
Por lo tanto, resulta dramático que Pablo termine el pasaje de los cuales muchos viven ahí, muchos viven aún. Pablo estaba invitando a la gente que no creía o que tenía dudas, vayan a hablar con los que con los que vieron a Jesús, caminando por ahí después de su resurrección. La resurrección de Jesús es declarada en otros numerosos relatos, incluyendo la aparición de Jesús a María Magdalena, Juan 20, 10, 18. A otras mujeres, Mateo 28, 8, 10. A Cleofás y sus compañeros, Lucas 24, 13, 32. A 11 de los discípulos y otros más, Lucas 24, 33 a 49. A 10 de los apóstoles y a otros, excluyendo a Tomás, la primera vez, Juan 20, de 19 a 23. A los apóstoles otra vez, esta vez incluyendo a Tomás, Juan 20, 26 a 30. Así que la evidencia es, como dicen en inglés, no me acuerdo cómo se dice la palabra en español, overwhelming. Quiere decir que no hay manera de evitar la evidencia, ¿ok? Hoy verdaderamente la gran mayoría de expertos concuerdan en que la tumba de Cristo fue encontrada vacía. Pero además vamos a considerar esto. Debido a que Jesús fue ejecutado públicamente y sepultado en Jerusalén, ¿okay?, habría sido imposible para que el cristianismo comenzara en Jerusalén, mientras que el cuerpo estaba todavía en la tumba. ¿Okay? La tumba estaba vacía. La respuesta de los judíos rápidamente pensaron, bueno, algo hicieron los discípulos, ¿okay? Se robaron el cuerpo, lo escondieron, pero vuelvo a repetir lo que dije recién con los soldados. Había una guardia romana cuidando, y cuidando con su vida, que nadie entrara en la tumba. ¿Okay? Algo muy importante, y tal vez lo más importante, el testimonio de las mujeres. Yo no sé si ustedes saben esto, pero en la época bíblica, la opinión de las mujeres era igual que nada, ¿okay? Eso resultaría desde ya una invención extraña, ya que tanto en la cultura romana como en la cultura judía, las mujeres no eran estimadas y su testimonio no se consideraba, ni en corte podían hablar. ¿Okay? Cuando se entiende el rol de la mujer en la sociedad judía del primer siglo, lo que resulta es extraordinario. Extraordinario. Es que la historia de la tumba vacía fue documentada justamente por reportes de mujeres. Si ellos que hubieran dicho mentiras o que hubieran dicho algo que no era verdad, hubieran buscado hombres para reportar eso. Pero fueron las mujeres. Esto muestra que los autores de los evangelios registraron fielmente, exactamente como ocurrió, fueron las mujeres. Incluso aunque hubiera sido vergonzoso, aunque hubiera sido algo, no sé si me están entendiendo, si yo quiero que sea algo válido, que algo aparezca válido, lo voy a reportar. Voy a decir lo que dijo alguien que realmente es de confianza, no una mujer cuyo testimonio no se cree. Sí me están entendiendo. De todas maneras, en mi estudio también he encontrado gentes y algunos grandes e inteligentes personas, ¿okay? Como por ejemplo Simon Greenleaf. Hablamos esta mañana del señor que voy a hablar ahora en un minuto, pero el señor Simon Greenleaf fue uno de los fundadores de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. Yo no sé cuánto conocen aquí esa universidad, pero mire, es una de las universidades más importantes del mundo, Harvard. ¿Okay? Fue el autor del texto autorizado en 3 volúmenes titulados Un tratado en la ley de la evidencia. Así que este señor lo que hizo básicamente fue creó, por decirlo así, cómo el programa o el proceso de cómo hay que mirar a la evidencia para realmente constatarla, ¿no es cierto? Greenleaf literalmente escribió las reglas sobre evidencia para el sistema legal de los Estados Unidos, nada más y nada menos, que el mejor sistema del mundo. Ciertamente fue un hombre que supo cómo sopesar los hechos. Y era ateo. ¿Okay? Fue ateo hasta que aceptó el reto de sus estudiantes. Le estaba dando clases y los estudiantes le dijeron, usted que investiga también, usted que sabe tanto de la evidencia, ¿por qué no investiga la resurrección de Cristo? Y él pensando, les voy a dar a esto su merecido, les voy a hacer pasar vergüenza, comenzó. Y después de recolectar y examinar personalmente evidencia basada en las reglas de evidencia que él mismo ayudó a establecer en la escuela, adivinen qué pasó. Se convirtió al cristianismo.
y escribió un libro que es clásico hoy, que se llama Testimonio de los Evangelistas. Y miren lo que escribió en ese libro. Pasemos el testimonio de los evangelios por un tamiz, como si fuera presentado en una corte de justicia por parte del grupo adversario. Los testigos sometidos a un riguroso interrogatorio. El resultado se cree conseguir, en este caso en este caso el resultado de la resurrección. Ya. El resultado se cree con seguridad será una indudable convicción de su integridad, habilidad y verdad. Otro señor, un tal Luco, Sir Lionel Luco, un señor inglés. ¿Okay? Este señor es abogado, o era, ya falleció, en el 97 falleció. Y estaba en no sé cuántos de ustedes conocen el libro de Guinness. En el libro de Guinness es un libro donde se buscan personas que han hecho cosas increíbles, ¿no es cierto? Este señor está registrado en el libro de Guinness como el abogado más exitoso del mundo, con 245 exoneraciones por asesinato. Es decir, ha defendido a 245 personas que supuestamente asesinaron a alguien y los exoneró. Fue nombrado caballero en 2 oportunidades por la reina de Inglaterra. Miren lo que declaró ese señor Luco. Dijo, agrego humildemente que he pasado más de 42 años como abogado defensor, compareciendo en muchas partes del mundo y todavía continúo activo en la práctica. He sido afortunado al obtener varios éxitos en juicios y digo inequivocadamente que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a la aceptación por pruebas, lo cual no deja absolutamente ningún lugar a dudas. ¿Okay? Y finalmente, el señor Lee Strobel, él era un periodista, inclusive hicieron una película de lo que pasó con él. Él era un periodista que había estudiado en Yale, otra institución muy importante de este país, una universidad, y trabajaba en un periódico de Chicago que se llamaba Chicago Tribune. Él era ateo y decidió presentar un juicio legal. Escuchen esto. Un juicio, básicamente demandó a Jesucristo. ¿Okay? Un juicio legal contra Jesucristo para probar que era un fraude. Como editor legal del Tribune, se especializaba en el análisis de juzgado. Para presentar su caso contra Cristo, Strobel interrogó a cientos de personas, autoridades cristianas, reconocidos expertos en sus propios campos de estudio, incluyendo doctores, PhDs, centros académicos muy prestigiosos como Cambridge y Princeton. Ejecutó su examen sin ningún tipo de prejuicios, aparte de su predisposición, porque era ateo, ¿no es cierto? No creía en Dios. Extraordinariamente, después de recolectar toda esa información y examinar críticamente la evidencia, ¿adivinen qué? Se convirtió al cristianismo también. Asombrado por sus hallazgos, organizó la evidencia en un libro, así se llama la película, El caso por Cristo, no sé si es The Case for Christ, en inglés. Hace poquito nosotros la vimos en Netflix, yo creo. Pero bueno, otra evidencia increíble sobre alguien que era ateo, alguien que no creía y estaba fuerte. Pero ¿qué hizo él? Él juzgó la evidencia de manera clara. ¿Okay? Pensemos finalmente en los discípulos de Jesús. Ustedes saben, yo creo que saben, muchos, si no todos de los discípulos de Jesús terminaron muriendo muertes feas, ¿okay? Muertes básicamente asesinados. ¿Okay? Ellos vivieron el trago amargo de la muerte y después de darse cuenta de que Jesucristo estaba vivo, fue tremendo. ¿Cuántas personas ustedes conocen que, a diferencia de cómo estaban los discípulos recién cuando estaban con miedo, básicamente ellos ofrecían su vida? Les decían, ustedes no prediquen más, no hablen de esto, de la resurrección. ¿Y ellos qué decían? No podemos evitar lo que vivimos. Tenemos que, aunque nos quieran matar, si nos quieren matar, mátenos. Y muchos murieron así. ¿Okay? Pero lo que iba a decir es, ¿cuántas personas ustedes conocen que mueren por una mentira? Eso ciertamente es una señal clara de que ellos estaban convencidos 100%, ¿okay? de que Jesucristo había en verdad resucitado. Para todos ellos quedó absolutamente claro el hecho de que Jesús había resucitado y estaba realmente
vivo. Fue tan importante para ellos que no les importó dar su vida. Sabemos que muchos de ellos tuvieron que enfrentar peligros y persecuciones y aún la muerte. Entonces, para concluir, nosotros los cristianos estamos de fiesta hoy. Yo ciertamente estoy de fiesta desde ayer. Desde ayer solamente pensando en hoy. Cristo resucitó. Recordamos su resurrección. Él venció a Satanás. Él venció al pecado y Él nos liberó a ustedes y a mí. Él nos redimió con su sangre. Este día es la fecha más gloriosa de la historia. Es el día que cambió la historia de la humanidad y la historia de nuestra vida, sus vidas y la mía. Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos y que va a volver. La resurrección de Cristo es el evento más grandioso, más glorioso y más increíble en la historia de la humanidad. Este hecho debe marcar una conducta, su conducta y la mía, una actitud, su actitud y la mía. Que no nos deje indiferentes. Sí, murió en la cruz, esto es algo. Eso es una gran cosa. Usted va a terminar, va a vivir por los siglos de los siglos en el cielo, gracias a Jesucristo. Y no va a ir al infierno. Piensen en eso. Piensen en eso. Compartir las buenas nuevas de que Cristo murió y resucitó para darnos vida. Tenemos que hacerlo. No hay nada más que tenga más valor, más trascendencia que el hecho de que Cristo es el Señor de los cielos y de la tierra, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, para librarnos del pecado, de la muerte y para darnos vida eterna. La resurrección de Cristo es sin duda el mejor tesoro y la mejor herencia que se le puede dar a cualquier persona. La resurrección de Cristo es la verdad más grande en la historia de la humanidad. Vamos a orar. Señor Padre, una vez más, no tenemos palabras para agradecerte. Si estuviéramos aquí todo el día, por el resto de nuestras vidas, dándote gracias, no podríamos darte las gracias que te mereces por haber mandado a tu precioso Hijo Jesús a este mundo, a que pagara nuestra deuda, Señor. No nos queda más que agradecerte, no nos queda más que tratar lo más posible de hacer las cosas que son agradables a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por el día de hoy. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que, por favor, nos permitas, una vez que salimos de aquí, ya empiezo otra vez la semana mañana, que te pidas que nos ayudes a meditar, que nos ayudes a pensar en la profundidad de lo que pasó hace 2000 años atrás. Yo sé que mucha gente se siente cómoda, mucha gente se le hace como una cosa de rutina. Y esto es algo muy especial, Señor. Esto es algo que no tiene, que tiene una trascendencia increíble. Esto es algo que tenemos que recordar todos los días, tenemos que honrar todos los días. El sacrificio que tú hiciste de dar a tu Hijo Jesús y el sacrificio que Él hizo en morir, cuando no tenía por qué hacerlo. Él tranquilamente podría haber dicho, yo no quiero hacer eso. Pero lo hizo, Señor. Se dio a sí mismo como el Cordero de Dios. Te damos gracias por Él. Y te pedimos que nos permitas estar siempre con nuestros ojos plantados en Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por todo. Sé con nosotros el resto de este día, sé con nosotros en la semana. Cuídanos y protégenos siempre y permite que lo que hagamos, todo lo que hagamos, de principio a fin, de mañana a la noche, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, sea siempre para tu honra, para darte honra a ti, para darte gloria a ti, para dar honra a Jesucristo y honra y gloria a Jesucristo. Es en el nombre de Él que te pedimos todas estas cosas. En nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén.